listos. Y ya en el resto del día subo el otro material, sí, porque estoy utilizando otra computadora. Bien, pues hoy vamos a hablar precisamente de los trastornos de déficit físico-motor. Ya nos vamos directamente, vamos a hacer algunos ejercicios. Número 1, ya nos vamos directo con la evaluación e identificación precisamente de estos trastornos. También vamos a considerarlos, pero obvio, ya no son trastornos mentales o trastornos del desarrollo, sino obvio, pertenecen a la categoría de trastornos físicos. Para eso vamos a utilizar otro manual, vamos a utilizar la terminología y este manual es el CIDDM, que es la Clasificación Internacional de Deficiencias y Discapacidades y Minusvalías. CIDDM. De hecho, obvio, es conveniente de que ustedes vayan manejando las diferentes fuentes bibliográficas. Creo que se los había comentado anteriormente. En el campo de la educación se siguen empleando algunos términos que ya son obsoletos, antiguos, y una característica en este caso de todo profesional, incluyendo la educación que puede considerarse como parte de las ciencias del comportamiento, pues tiene que ver en este caso con la actualización constante de los conocimientos, teorías y desde luego la terminología que se emplea. Vamos con la el primer concepto que vamos a descifrar, vamos a comprender, y es el de discapacidad motriz. ¿Qué cosa es eso, la discapacidad motriz? Podría ser la falta de movimiento. Por una parte, muy bien, sí, sí. Aquí lo tenemos en pantalla. Número 1, vamos a utilizar el término de alteración. Significa en este caso, como bien ya lo estamos pensando. Ah, mira, salió Mari y ya volvió a entrar. Una alteración, es decir, no se le puede considerar obvio como normal, partiendo precisamente de las características propias del desarrollo físico, que incluso ya llevaron precisamente esas materias. Entonces, obvio, deben de recordar cuando se comienza precisamente a caminar, a ser independiente, qué características en este caso deben tener los bebés cuando están precisamente en su desarrollo, si pueden tomar objetos, si son capaces de enderezarse, desplazarse. Entonces, por eso se maneja el término de alteración, porque en este caso se toma una normativa, que es precisamente las tablas que debieron de haber revisado cuando llevaban el desarrollo humano. Entonces, digamos que hay unos estándares, unos parámetros para poder decir esto es normal, propio de su edad, esto no es normal, y obvio para poder identificar precisamente las alteraciones. Entonces, sería alteración de la capacidad del movimiento que implica distinto grado en las funciones de, y lo tenemos tres, desplazamiento, así como bien lo indica Andrés, el poderse mover, desplazamiento. Dos, la manipulación. Ahí está habla precisamente de que se requieren precisamente de las extremidades superiores, los brazos, las manos para poder sujetar, abrazar, asir, o bien de la respiración. Entonces ya encontramos sus tres características: desplazamiento, manipulación o respiración. Y que limita en este caso a la persona en su desarrollo personal o bien social. Entonces ahí tenemos precisamente la primera característica. Entonces, Profe, y así, ahí escucho. entraría lo que es la falta de equilibrio. Ah, mira, sí, sí, efectivamente, te estás adelantando. En ese caso, esa falta de equilibrio está relacionada con el desplazamiento. Una persona precisamente que está mareada, no puede sostenerse precisamente en dos extremidades, pues desde luego tendría problemas en el desplazamiento. Muy bien, muy bien. Cambio.
Ya hablamos en este caso de las tres características o bien de los tres tipos de alteraciones. Pero en este caso, ¿cuál sería el origen, la epigénesis de estas alteraciones? Pues puede deberse en este caso a los músculos, que sean muy débiles, a los huesos que no estén bien desarrollados, que sean muy frágiles, o bien a las articulaciones y más cuando éstas se encuentran dañadas, en un lenguaje simple, torcidas. O bien, en un caso extremo pero real, cuando exista un daño en el cerebro, no, el encéfalo, y que afecta precisamente el área motriz e impide precisamente a las personas moverse de forma adecuada o realizar precisamente movimientos finos con precisión. Entonces, obvio, repito, esto depende precisamente de la edad del sujeto. Si ya estamos hablando principalmente de adolescentes y de adultos, pues obvio deben tener una buena coordinación, deben de tomar, por decirlo así, hilo, una aguja y ser capaz en este caso de insertar, enhebrar la aguja y no debería, obvio, de haber ninguna complicación. Desde luego, conforme va avanzando la edad, y estamos hablando de personas de la tercera edad, 70 años o incluso más, pues entonces esta actividad que tiene que ver con movimiento fino y preciso, pues desde luego puede tener, obvio, algunas complicaciones, pero desde luego no es normal que una persona estando joven, un niño no pueda atarse los zapatos porque se le dificulta en este caso atarse los cordones, meterlos precisamente en los orificios, en los ojitos de su calzado, pues, obvio, eso no es normal. Desde luego, si esta persona no lo puede hacer, pues requiere precisamente de asistencia para que pueda vestirse. Vamos de lo general a lo particular. Entonces, el siguiente punto sería precisamente las características generales de la discapacidad motriz. Vamos en este caso a hablar de la discapacidad motriz solo física, ya relacionándolo precisamente con el ámbito escolar. Vamos a fijarnos precisamente en aquellos alumnos que presentan limitaciones en el movimiento, ya sea de alguna de sus extremidades, hablando en este caso de brazos o piernas, y ya sea que se deba a sus huesos, articulaciones o músculos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero también vamos a incluir aquí aquellos precisamente que carecen de uno o más segmentos precisamente de su cuerpo debido a maldeformaciones congénitas o bien que han sufrido algún accidente. Entonces, obvio, aquí, como ya lo estamos mencionando, vemos precisamente el origen, la epigénesis precisamente de sus capacidades motrices. Así nacieron o sufrieron precisamente algún accidente. Y obvio, ahí tenemos un par de ejemplos en el dibujito de la parte inferior, pues vemos precisamente a una supuesta niña, tiene problemas en este caso con la articulación de sus rodillas, requiere en este caso de prótesis. Esos, ¿cómo podemos llamarlos? Ahí se me olvidó su nombre, que en este caso suplen la función de sus huesos y de su articulación y obvio requiere en este caso de muletas para poderse desplazar. Y en la parte superior tenemos, obvio, a un niño que nació precisamente sin brazos. También existe una discapacidad motriz asociada precisamente a un daño neurológico. Es el nombre correcto. Obvio que estamos hablando de las personas con daño cerebral,
Durante mucho tiempo en México, precisamente la poliomielitis representó un problema. Es en este caso una enfermedad producida en este caso por un virus que produce una infección incontrolable, desde luego. De hecho, no se podía ver los efectos en sus inicios y desarrollo, solamente ya se veían las secuelas, ya prácticamente en las fase final de la invasión. Y entonces, ¿qué causaba? Grandes infecciones. Esto llegaba al cerebro, producía daños precisamente en la zona motor y ocasionaba precisamente que grandes partes de tejido cerebral murieran y en consecuencia las personas sufrían de parálisis cerebral. Es decir, no podían controlar precisamente sus movimientos. Aquí, como bien lo menciona, ataca el área del cerebro encargada en este caso de procesar y enviar la información precisamente de movimiento al resto del cuerpo. ¿Cuáles son sus nombres? Pues precisamente la corteza motora cerebral, que se ubica precisamente o comparte región con el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Para que tener una idea de dónde se encuentra eso, pues es sencillamente justo arriba, en la parte más alta del cerebro o bien de la cabeza, para tener una referencia anatómica. En consecuencia, pues va a originar dificultades en la movilidad, uso, sensación y control precisamente de ciertas partes del cuerpo. Entonces, retomando este ejemplo de las personas que durante mucho tiempo padecieron parálisis cerebral porque no se vacunaron precisamente contra la polio, enfermaron, sufrieron de, en este caso, pérdida de la movilidad, también de sensación. Entonces pueden cortarse, lacerarse y sencillamente no sentir. En parte, ya lo vimos, por el daño en esta área de la corteza motora y en parte, si ustedes no mueven alguno de sus miembros, pues va a perder masa muscular y posteriormente las terminales nerviosas van a ir muriendo poco a poco y así se va a ir precisamente perdiendo la sensibilidad. Aquí tenemos precisamente una representación. Precisamente lo que está lo que está representado en rosa sería el área motriz o el área motora. Comparte, como les había mencionado, parte del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Aquí tenemos, obvio, una representación de cómo puede caer un objeto, golpear directamente en esta zona y el sujeto, número uno, pues va a sufrir una lesión, quizás una fractura craneal y desde luego existirá un hematoma, un moretón, habrá derrames de sangre, habrá hemorragias y entonces esa zona pues se va a ver afectada. Recuerden en este caso sus clases de biología que llevaron en el bachillerato. Entonces las neuronas van a perder oxigenación, no se van a alimentar debido a que la sangre que encuentra acumulada pues va a morir, va a perder los nutrientes y entonces las células en consecuencia como seres vivos van a desaparecer, van a morir. Tenemos otro ejemplo, aquí ha recibido un pelotazo, algo muy común en las escuelas, ha dañado en este caso su lóbulo frontal. Mira, no. Aquí ya me hicieron una pregunta a través del chat. Bueno, supongo que es una pregunta. Eh, la muerte cerebral, como su nombre lo indica, aquí todo el encéfalo, pues prácticamente ya no responde a ningún estímulo, se encuentra muerto. En consecuencia, el resto del cuerpo puede permanecer vivo, obvio, si se le da soporte vital de forma artificial, estamos hablando de un respirador artificial, de un marcapaso gigante, en este caso, que le ayude a que el corazón siga latiendo. Entonces, no, la muerte cerebral es otra cosa.
Lo que sí podemos decir es que partes de su cerebro mueren, eso sí. Obvio, continuando con el ejemplo, como en las escuelas, alguien recibe un pelotazo, desde luego que este traumatismo, que también es un nombre elegante que se le dice a los golpes, ocasionaría precisamente hemorragias de forma interna y dependiendo precisamente de la zona en donde es golpeado, pues puede precisamente presentar daños. Y aquí tenemos otra representación. Aquí una persona se puede golpear contra una superficie. Imaginen por un momento que está en un vehículo en marcha, este choca, se acciona la bolsa de aire. Entonces, aparentemente no tendría ningún daño, pero hay que recordar, en este caso, el cerebro golpearía la parte delantera del cráneo, rebotaría y entonces se golpearía también con el cráneo, pero en la parte trasera. Entonces, a pesar de que existan medidas de seguridad en los transportes, pues desde luego lesiones internas siempre existe precisamente una posibilidad. Por eso, cuando alguien sufre un accidente, se hace una valoración primaria y a pesar de que en apariencia esté bien, se le recomienda precisamente que vaya a un médico para un chequeo más a fondo. Ha habido esas ocasiones en que he sufrido algún accidente, un fuerte golpe, no pierden la conciencia, van a verlos, aparentemente todo está bien, se van a descansar y adivinen qué, ya no despiertan. Eso significa que había daños que no fueron valorados de una forma eficiente y desde luego que pueden traer consecuencias posteriormente. En pantalla tenemos otro ejemplo, hablamos de un tumor cerebral, ahí se ve enorme, de hecho tendría el tamaño de un limón aproximadamente, y en este caso está invadiendo zonas precisamente del lóbulo parietal, como ya hemos mencionado, que se encarga en este caso del movimiento, y también en este caso de las asociaciones. Entonces, además de que puede producir efectos en la parte motora, puede causar precisamente efectos en la parte cognitiva. Eso ahorita no lo vamos a hablar porque de hecho sería la unidad de dentro de una semana, si no me acuerdo. Y obvio, aquí en pantalla tenemos un niño que precisamente tiene un daño cerebral y que se le dificulta la movilidad, pues, prácticamente de sus brazos, a sus extremidades superiores, incluso parte del cuello. Por eso su silla, es especial, debe tener un soporte que prácticamente le sujete toda la columna vertebral, impida, en este caso, que su cabeza se haga de lado, se obstruya la tráquea y muera precisamente asfixiado. Entonces, dependiendo precisamente de la lesión, de su naturaleza, pues se recomienda precisamente los cuidados, el tratamiento que debe de tener. En este momento vamos a hablar de la parálisis cerebral. Ahí tenemos precisamente su clasificación. Espasticidad, atetosis y ataxia. Ah, perfecto. Me está preguntando por, en este caso, un astrofísico que no tenía movilidad. Él tenía, digamos, una enfermedad y una de sus, ¿cómo podemos llamarlos? Tipos más raros y más agresivos, esclerosis múltiple. ¿Qué significa? Que su cerebro se formaba grandes placas de proteína que prácticamente iba asfixiando poco a poco sus neuronas. Es algo así como si les pusieran un aislante de poliuretano, de espuma o bien de unicel, y entonces hacía prácticamente que sus neuronas quedaran aprisionadas, se les iba reduciendo poco a poco su espacio y desde luego iban muriendo. Eso es a grandes rasgos
la esclerosis. Y obvio, hay diferentes tipos. En el caso de este astrofísico tenía, digamos, la más difícil. De hecho, todavía no se encuentra el origen de esta enfermedad. Desde luego que sí han encontrado indicios de que exista o que intervenga en este caso la herencia genética, pero hasta ahora no se le ha encontrado otro origen y desde luego el tratamiento es costoso, difícil, doloroso y bien todos lo soportan. En el caso de Stephen Hopkins, astrofísico, superó todas las expectativas, porque de hecho solamente le daban unos meses de vida y él logró vivir años. En el caso de él, precisamente comenzó con la parte motora, se extendió a lo que se considera como el sistema autónomo vegetativo o autómata, y entonces el sujeto prácticamente no podía respirar por sí mismo, tenía que ser auxiliado en este caso por un respirador artificial y por eso tenía un agujero en el cuello, precisamente para conectar el respirador. De hecho, este tipo de personas no pueden dormir totalmente acostadas, tienen que ser, ¿cómo le llaman? Posición semifoller, que es prácticamente en un ángulo, si no me equivoco, de 45 grados, y desde luego deben de estar entubados para que puedan dormir un poco, descansar, pero se les suministra oxígeno precisamente para evitar un paro respiratorio, porque no pueden respirar por sí solos. Estamos hablando en este caso de los tipos de parálisis cerebral. Vamos con el primero, espasticidad. ¿Qué Profe, significa? profe, ¿Sí? respondiendo yo a la pregunta que dijo Julián en el chat, yo ahorita metiéndome aquí, que sí, que está la web, sobre lo que nos comentó, el Stephen Hawking tenía lo que dice esclerosis lateral amiotrófica, es lo que estaba apuntando Julián en el chat, es lo Ah, que yo, o perfecto. sea, dice, es una enfermedad degenerativa que destruye neuronas motoras, lo que sigue acá, respondiendo a la pregunta de mi compañero Julián. Sí. Ah, muy bien. He dicho, ya encontraste el nombre correcto. ¿Lo puedes repetir? Esclerosis lateral amiotrófica. Amiotrófica, efectivamente, es lo que se me estaba pasando. Entonces, hay diferentes tipos precisamente de esclerosis. Y repito, lo que tenía este astrofísico pues era prácticamente la más difícil, la más rara de tratar. Ah, sí, pero estamos precisamente en este punto. Entonces, aquellos quienes la padecen poseen movimientos rígidos, es decir, se encuentran duros, bruscos y lentos. En este caso pueden presentar músculos atrofiados, es decir, que no están desarrollados. También puede presentar esta rigidez precisamente en la mandíbula, lo que les permite en este caso dificultad al hablar, al mover la boca y obvio tendrían dificultades para su alimentación y desde luego obvio tendrían problemas para llevar precisamente su vida normal. Ahorita vamos a ver algunos casos para tener una idea de cómo se manifiesta. Ahí está. Aquí lo vemos claramente con sus extremidades. Se encuentran rígidas y de hecho parte del tratamiento en fisioterapia que deben de realizar estas personas es precisamente que su entrenador, su auxiliar o incluso un familiar precisamente deben de ir a capacitación para que hagan esos ejercicios en casa. Es tratar de estirarle precisamente las extremidades para que no pierdan estas conexiones nerviosas de las que habíamos hablado. De hecho, también ha sido causa, motivo de discusión precisamente a través del Senado,
en que se apruebe precisamente el uso de el ingrediente activo de la marihuana, porque también estas personas sufren de dolores producidas, en este caso, por los espasmos, es decir, por la rigidez de sus músculos, articulaciones, y entonces es una, digamos, oportunidad que empleando precisamente el ingrediente activo de la marihuana pueda reducir sus malestares. No es la cura, es reducir sus malestares. En la parte superior vemos a un niño que tiene total rigidez en sus piernas, de hecho las tiene estiradas. Y si son observadores, este niño posee un pañal. ¿Qué significa? Que debido precisamente a esta rigidez, se le dificultaría ir al baño, en este caso el control de las esfínteres, y desde luego es proclive a que se esté haciendo del baño en cualquier momento. En la imagen de abajo, también noten cómo tiene sus dientes. Esto significa también que probablemente tenga dificultades, como ya lo he mencionado, al ingerir los alimentos, al poder hablar, porque esta rigidez de los músculos se extiende también a los de la mandíbula. Ahora nos vamos con otro tipo de parálisis, la atetosis, y esa se caracteriza porque se presentan movimientos excesivos que van desde la hiperextensión, como ya lo vimos en la fotografía anterior, son brazos o piernas muy estiradas a la flexión total o parcial. Por lo tanto, también hay movimientos involuntarios. Es decir, a veces las piernas como que patean o que los brazos se estiran, como si fuera una especie de reflejo. Y también, obvio, puede presentarse problemas en la mandíbula para que pueda, en este caso, hablar, comer, lo que originaría gestos exagerados. Muy bien, muy bien. Vamos con el último punto, la ataxia. Este tipo de personas presentan dificultades en este caso para medir su fuerza y dirigir precisamente sus movimientos. Son aquellas personas que quieren tomar un objeto, pero entonces estiran demasiado la mano y en lugar de tomarlo, pues prácticamente avientan el objeto. Alteraciones en la postura. Entonces son como tablas en una silla o están sentados, perdón, de pie y parece que están de lado. Presentan alteraciones en las reacciones de equilibrio, de hecho, uno de ustedes ya lo había comentado, y la falta de coordinación precisamente de sus brazos. También este problema puede presentarse de forma interna y pueden tener en este caso problemas para succionar, deglutir y respirar. ¿Qué es succionar? Pues obvio, es el acto propio que realizamos cuando tomamos líquidos. El deglutir, pues es precisamente el tragar, es decir, pasar sólidos, alimento sólido, y desde luego respirar, como ya lo habíamos mencionado, y que en ese tipo de personas, pues es conveniente que duerman con una bomba, con un respirador artificial, precisamente que lo ayude a este trabajo. Y desde luego tendrían dificultades para realizar movimientos finos, precisos, o el aprendizaje, en este caso, de nuevos patrones de movimiento. Entonces estaríamos hablando como una especie de robots, no se pueden mover, no tienen mucha libertad, no tienen mucha coordinación, son, en el lenguaje común y corriente,
torpes para poderse desplazar o bien moverse. Ya hablamos en este caso de los tipos de parálisis cerebral. Ahora vamos a ver precisamente una nomenclatura, es decir, una clasificación, unos nombres, pero dependiendo de las alteraciones que presentan de acuerdo a los movimientos. Ahí los tenemos. Vamos a llamar a la monoplejía, monoplejía, diplexplejía, monoplejía. Cuando en este caso, Profe, ¿no es monoplegia? monoplejía, Sí, porque lleva acento en la I. ¿lleva acento en la I? Sí. No, es sin acento, es monoplegia. Sí, pero Oh, lleva es un acento, ¿cómo le llaman? Prosódico. Es que en España lo manejan así como monoplegia o monoplejía, le llaman así los españoles. Obvio, aquí en México no utilizamos ese acento prosódico. Entonces, aquí lo conocemos precisamente así como monoplegia, diplegia, triplegia, hemiplegia y cuadriplegia. Ahora sí, dependiendo precisamente de qué país estemos hablando. Se acentúa. Entonces, vamos a manejarlo como en el español mexicano. Entonces, el mono hace referencia precisamente a uno. Y es cuando el individuo tiene afectado solamente un miembro del cuerpo. Entonces, puede ser un brazo o una pierna. Dos, di significa eso. Cuando afecta en este caso solo las extremidades inferiores, es decir, las piernas. Recuerden el caso del dibujo de la niña que necesitaba muletas. Ese sería un ejemplo mm, de esta. La 3, tri, y hace referencia precisamente a un miembro superior, un brazo y las dos extremidades inferiores, las dos piernas. La hemi hace referencia a solamente cuando se ve paralizado uno de los hemisferios. Entonces recuerden, tenemos dos hemisferios cerebrales, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Entonces aquí no importa, puede ser el derecho, puede ser el izquierdo. Y por último, la cuadri, que hace referencia precisamente a las cuatro extremidades. Cuando tienen problemas de movilidad, en las cuatro, en ambos brazos y en ambas piernas. Eso es. Ahora vamos a hablar precisamente de los programas de intervención cuando se presentan estos asuntos en el trabajo, en la vida profe, ya cotidiana. quiero un minuto de la sesión. Ah, cierto. Pues ahorita les envío el siguiente enlace.